¿Alguna vez te has imaginado en un lugar donde la historia, la cultura y paisajes espectaculares se encuentran en cada esquina? ¡Bienvenido a Austria! En este video vamos a embarcarnos en un viaje que va mucho más allá de los recorridos tradicionales. Aquí conocerás un lado más auténtico y fascinante de este país extraordinario. Comenzamos por las imponentes calles de Viena, donde genios como Mozart y Beethoven crearon obras que marcaron la historia de la música. Seguimos hasta los pueblos escondidos en los Alpes, como Holstadt, conocido por su belleza y por albergar una mina de sal con más de 7000 años de antigüedad. Pero esto es solo el comienzo. Austria es mucho más que su gastronomía tradicional. Te sorprenderás con nuevos sabores mientras exploramos cascadas secretas, palacios majestuosos e incluso el restaurante más antiguo del mundo, que continúa en funcionamiento hasta hoy. Ahora, antes de continuar hacia los destinos más impresionantes, vamos a conocer un poco más sobre Austria en cifras. Situada en el corazón de Europa, con fronteras con países como Alemania, Suiza e Italia, Austria alberga a casi 9 millones de personas. Su índice de desarrollo humano está entre los más altos del mundo, lo que refleja la excelente calidad de vida que ofrece el país. Además, Austria es reconocida mundialmente como la capital de la música clásica y un ejemplo de sostenibilidad, con ciudades que priorizan el uso de energía limpia y soluciones innovadoras para la preservación del medio ambiente. Volviendo a nuestro viaje, prepárate para descubrir curiosidades fascinantes y tradiciones poco conocidas que hacen a este país aún más especial. ¿Y lo mejor de todo? Las mayores sorpresas están reservadas para el final del video. Compartiremos consejos exclusivos que transformarán tu próximo viaje a Austria en una experiencia inolvidable. Así que, si te encantan los paisajes impresionantes, la rica historia y estás en busca de tu próximo gran destino, quédate con nosotros. Austria va mucho más allá de lo que muestran las postales. Es un país lleno de experiencias auténticas e inolvidables, y estás a punto de descubrir cada una de ellas. Comenzamos por la capital, Viena. Un verdadero tesoro imperial donde el pasado y el presente se encuentran en perfecta armonía. El Palacio de Schönbrunn, antigua residencia de verano de la dinastía Habsburgo, es una joya de la arquitectura barroca y uno de los monumentos más visitados de Austria. El palacio, con sus más de 1400 habitaciones, ofrece una profunda inmersión en la historia de esta poderosa familia que gobernó gran parte de Europa durante más de 600 años. Al caminar por los suntuosos jardines, también puedes explorar el zoológico más antiguo del mundo, fundado en 1752, que se destaca por su biodiversidad y sus esfuerzos en conservación. Pero la verdadera esencia de Viena no estaría completa sin su íntima conexión con la música clásica. Al fin y al cabo, fue aquí donde genios como Mozart, Beethoven y Strauss revolucionaron el panorama musical. Hoy en día, la ciudad sigue siendo un imán para los amantes de la música. La Ópera Estatal de Viena, inaugurada en 1869, es uno de los teatros más prestigiosos del mundo, ofreciendo espectáculos casi todos los días del año. Si tienes suerte, puedes asistir a una de sus famosas presentaciones de ópera, que van desde clásicos como La flauta mágica hasta piezas contemporáneas. Ver un espectáculo aquí es más que una experiencia musical, es una inmersión en siglos de tradición artística. Viena también conquista los corazones de quienes aprecian la buena comida. Si te gustan los platos tradicionales, no puedes dejar de probar el Wiener Schnitzel, una carne de ternera empanada servida con una pizca de limón y papas crujientes. Y en los días más fríos, el goulash vienés es la elección perfecta. Un plato reconfortante con carne cocida lentamente hasta quedar tan tierna que se puede cortar con una cuchara. Para endulzar la experiencia, la Sachertorte, un ícono de la repostería vienesa, está en la cima de las preferencias de los amantes del chocolate. Este pastel, creado en el siglo XIX, se sirve con crema batida y está rodeado de un aura de misterio. Se dice que la receta original está guardada bajo llave en el Hotel Sacher. La mezcla de historia, cultura y gastronomía hace de Viena una ciudad única y vibrante, donde cada calle parece contar una nueva historia. Seguimos ahora hacia Salzburgo, una ciudad que parece haber salido directamente de una sinfonía de Mozart.
Aquí, la armonía entre la arquitectura barroca y la música crea una atmósfera mágica, con cada esquina resonando con las notas de composiciones clásicas. El escenario está dominado por la imponente fortaleza Hohensalzburg, una de las fortificaciones medievales más grandes de Europa, que vigila la ciudad desde lo alto desde el siglo XI. Situada en la cima de una colina, la fortaleza ofrece espectaculares vistas de los Alpes y del tranquilo río Salzach, mezclando historia y naturaleza de una manera casi cinematográfica. Caminar por sus pasillos es como retroceder en el tiempo, mientras sus salas y exposiciones revelan los secretos de la vida medieval y el poder de los arzobispos de Salzburgo. Pero Salzburgo no es solo piedra e historia, es música viva. Todos los años, la ciudad vibra con el renombrado Festival de Música de Salzburgo, uno de los eventos culturales más prestigiosos del mundo. Fundado en 1920, el festival transforma a Salzburgo en el centro de atención de la élite artística mundial. Desde óperas grandiosas hasta conciertos íntimos, la ciudad se convierte en un verdadero escenario al aire libre, donde músicos y amantes del arte se reúnen para celebrar el legado cultural europeo. Y por supuesto, no se puede ignorar la figura de Mozart. Desde su casa natal, en la famosa Getreidegasse, hasta los homenajes en conciertos por toda la ciudad, Salzburgo parece respirar el espíritu del compositor. Y si la ciudad te fascina, los Alpes al fondo son el toque final de esta sinfonía visual. Los picos montañosos que rodean Salzburgo son una invitación irresistible para los aventureros. En invierno, las montañas se cubren de nieve, ofreciendo algunas de las mejores pistas de esquí de la región. En verano, los senderos que atraviesan los valles revelan paisajes impresionantes, con lagos cristalinos y pueblos alpinos que parecen detenidos en el tiempo. Ya sea para quienes buscan adrenalina o tranquilidad, los Alpes son el escenario perfecto para explorar y maravillarse con la belleza natural de Austria. Si amas descubrir nuevas culturas, aprender curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te dejará con la boca abierta, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos a transformar cada video en una nueva aventura. Continuando nuestro viaje, seguimos hacia el deslumbrante Valle de Wachau, una región que parece salida de un sueño, extendiéndose a lo largo de las orillas del río Danubio. Este valle no es solo un paisaje encantador, sino también uno de los principales destinos para los amantes del vino. Conocido mundialmente por sus vinos blancos de alta calidad, especialmente los Rieslings y Grüner Veltliners, Wachau se destaca como una de las mejores regiones vinícolas de Austria. Con sus viñedos en terrazas esculpidos en las colinas a lo largo del río, la región ofrece una experiencia única donde la tradición vitivinícola se mezcla con un paisaje impresionante. Si eres amante del vino, esta es una parada obligatoria. Muchas de las bodegas aquí son de propiedad familiar y producen vinos premiados que están entre los más refinados del mundo. Algunas de ellas ofrecen degustaciones íntimas, donde puedes conversar directamente con los productores y entender el proceso detrás de cada cosecha. Durante los meses de otoño, la vendimia transforma la región en un espectáculo de colores y sabores, y las fiestas locales celebran el final de la temporada con comida tradicional y, por supuesto, mucho vino. Además de los vinos, el Valle de Wachau es famoso por sus castillos medievales y monasterios históricos. Uno de los puntos destacados es el monasterio de Melk, una impresionante abadía benedictina que se erige majestuosa sobre el Danubio. Con su arquitectura barroca y jardines impecables, el monasterio es un símbolo del poder religioso de la región durante la Edad Media. Por otro lado, el castillo de Dürnstein, ahora en ruinas, es famoso por haber sido el lugar donde el rey inglés, Ricardo Corazón de León, fue encarcelado en el siglo XII. Caminar por los senderos que conectan estas fortalezas históricas con los viñedos circundantes es una inmersión total en la rica historia y cultura de Wachau. Siguiendo por el Valle de Wachau, es imposible no quedar maravillado con la grandiosidad del monasterio de Göttweig, un verdadero tesoro de la arquitectura barroca
que se destaca en la cima de una colina, ofreciendo espectaculares vistas del río Danubio y sus viñedos. Fundado en el siglo XI, el monasterio fue reconstruido en estilo barroco en el siglo XVIII y hoy es un lugar de paz y serenidad, perfecto para quienes buscan una pausa durante su recorrido por la región. La atmósfera tranquila del monasterio, con sus largos pasillos, jardines bien cuidados y una biblioteca repleta de volúmenes antiguos, invita a la reflexión y al descanso. Además de la belleza de su arquitectura, el monasterio de Götwijk es famoso por la hospitalidad de sus monjes benedictinos, quienes durante siglos han recibido a visitantes que buscan un momento de introspección o simplemente disfrutar de la belleza del paisaje circundante. El monasterio también es un excelente punto de partida para explorar la rica historia del Valle del Danubio, con senderos que llevan a pintorescos pueblos y otros monumentos históricos. No dejes de subir hasta la terraza del monasterio, desde donde se puede contemplar la inmensidad del valle, el río serpenteando a lo lejos y los viñedos que parecen extenderse hasta el horizonte. Una de las particularidades del Götwijk es su producción de vinos. Sí, los monjes mantienen una bodega dentro del monasterio, y es posible degustar los vinos que producen, siguiendo una larga tradición vitivinícola. El vino local, elaborado con uvas de las colinas circundantes, lleva la esencia de Wachau en cada copa. La visita al monasterio no es solo una inmersión en la espiritualidad y el arte barroco, sino también una experiencia sensorial, combinando historia, paisaje y el sabor único de los vinos de la región. Ahora seguimos hacia Holstadt, uno de los pueblos más encantadores y fotogénicos de Austria. Sus casas de madera y piedra, cuidadosamente dispuestas a orillas del lago Holstetter See, crean una vista simplemente impresionante. Rodeado de majestuosas montañas, el pueblo se refleja perfectamente en el lago, ofreciendo un paisaje que parece haber sido pintado a mano. Holstadt es pequeño, con menos de 800 habitantes, pero su belleza atrae a visitantes de todo el mundo. Sus estrechas y pintorescas calles son una invitación a explorar cada rincón, con tiendas de artesanía local y pequeños cafés que te hacen sentir como si estuvieras en otra época. En invierno, el escenario se transforma completamente, con una capa de nieve cubriendo los tejados y las montañas circundantes, creando un paisaje casi surrealista. Pero más allá de su impresionante belleza natural, Hallstatt tiene una rica historia anclada en la explotación de sus minas de sal, que datan de más de 7000 años. Estas minas, las más antiguas en operación continua en el mundo, cuentan la historia de una actividad económica que fue crucial para el desarrollo de la región. La sal, considerada un bien precioso, no solo trajo riqueza y prosperidad a Hallstatt, sino que también la puso en el mapa histórico como uno de los principales centros de minería de la antigua Europa. Visitar las minas es un verdadero viaje en el tiempo. Al entrar en los túneles subterráneos, descubres cómo se extraía, procesaba y transportaba el oro blanco a lo largo de los siglos y cómo esta actividad dio forma al pueblo y su población. Uno de los momentos más divertidos de la visita es deslizarte por el antiguo tobogán de madera de los mineros. Una tradición que se remonta a los tiempos en que los trabajadores usaban esta técnica para desplazarse rápidamente por las galerías. Además de las minas, Hallstatt también es famoso por su osario, un lugar intrigante que alberga cráneos artísticamente pintados, una tradición peculiar que surgió debido a la falta de espacio en el cementerio del pueblo. Cada detalle en Hallstatt, desde las montañas de fondo hasta las historias de su pasado, hace de este pueblo una parada imprescindible para quienes desean sumergirse en la cultura e historia de Austria. La próxima parada nos lleva a la montaña más alta de Austria, el imponente Großglockner, que se eleva a 3.798 metros de altura. Este gigante de los Alpes es el destino perfecto para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza. El trayecto hasta allí ya es una experiencia en sí misma. La carretera alpina Großglockner, una de las más famosas de Europa, serpentea por las montañas con curvas dramáticas, revelando paisajes que dejan sin aliento. Durante el recorrido, se atraviesan praderas verdes, cascadas, y es posible avistar marmotas y cabras montesas viviendo en su hábitat natural. Y cuando se llega a la cima, el espectáculo se completa con la vista del glaciar Pasterze,
el glaciar más grande de Austria. Con más de 8 kilómetros de extensión, el glaciar es una verdadera maravilla de la naturaleza, un recordatorio imponente del poder de los elementos. Caminar por sus proximidades es una experiencia que conecta al visitante con la grandiosidad de los Alpes y la fragilidad de los cambios climáticos. El sonido del hielo en movimiento y la visión del vasto campo blanco hasta donde alcanza la vista son experiencias que invitan a la reflexión sobre la naturaleza y el medio ambiente. Siguiendo nuestra travesía por las maravillas naturales de Austria, llegamos a las impresionantes cataratas de Krimml, las más altas de Europa. Con una caída total que supera los 380 metros, esta maravilla natural se despliega en 3 niveles poderosos que rugen montaña abajo. El sonido de las aguas es ensordecedor, y la neblina que se forma alrededor crea un microclima único, perfecto para aquellos que buscan una conexión más cercana con la naturaleza. Los senderos a lo largo de las cataratas son accesibles y permiten explorar diferentes puntos de vista, cada uno más impresionante que el otro, con miradores que ofrecen vistas deslumbrantes de las caídas de agua. Además de su atractivo visual, las cataratas de Krimml también son conocidas por sus beneficios para la salud. Estudios muestran que el aire cargado de micropartículas de agua de las cataratas puede ayudar en el tratamiento de problemas respiratorios, lo que convierte este lugar en un refugio natural no solo para los ojos, sino también para el cuerpo. Rodeada por el Parque Nacional Hohe Tauern. Esta área es un paraíso para los amantes del senderismo y la biodiversidad. La vegetación circundante es exuberante, variando desde densos bosques hasta praderas alpinas floridas, y la región también alberga una gran variedad de fauna, como ciervos, águilas e incluso linces, si tienes suerte. Esta combinación de belleza, grandiosidad y beneficios para la salud hace de las cataratas de Krimml una parada indispensable para quienes visitan Austria. Ahora seguimos hacia Graz, la segunda ciudad más grande de Austria y un fascinante ejemplo de cómo lo moderno puede coexistir perfectamente con lo tradicional. Al caminar por su ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, te encuentras con un laberinto de calles adoquinadas, iglesias medievales y plazas históricas. El encanto está en cada detalle, desde las fachadas renacentistas hasta los tejados rojos característicos de la región. Uno de los puntos destacados del centro histórico es la Hauptplatz, la plaza principal de la ciudad, donde se encuentra el Palacio Landhaus, una obra maestra de la arquitectura renacentista que alberga el gobierno regional. Graz también sorprende por su lado moderno e innovador. Prueba de ello es el impresionante Kunsthaus Graz, un museo de arte contemporáneo que contrasta radicalmente con la arquitectura clásica a su alrededor. Conocido cariñosamente como el amigo extraterrestre por su forma orgánica y futurista, el edificio es una pieza central en el panorama artístico y cultural de la ciudad. Cerca de allí, al otro lado del río Mur, está la isla Mur, una estructura flotante en forma de concha diseñada por el artista Vito Acconci. Este espacio sirve para eventos culturales y ofrece una vista espectacular de la ciudad. La mezcla de pasado y futuro es evidente en cada rincón de Graz, especialmente cuando visitas el Schlossberg, la colina con vistas a la ciudad. En la cima se encuentra la famosa Torre del Reloj, uno de los símbolos de Graz, que ofrece una vista panorámica inolvidable del centro histórico. Subir la colina a pie o en funicular es una experiencia que combina historia, naturaleza y paisajes urbanos de una manera única. Graz es una ciudad donde lo nuevo y lo antiguo se encuentran en perfecta armonía, creando una atmósfera dinámica y vibrante sin perder sus profundas raíces históricas. Finalmente, llegamos a la región del Tirol y al macizo de Dachstein, un paraíso para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre. En invierno, esta área se convierte en uno de los destinos de esquí más prestigiosos de Europa. En verano, el Dachstein se transforma en el punto de partida ideal para explorar los Alpes a pie. Y así, llegamos al final de este increíble viaje por Austria. Un país que sorprende con su diversidad, donde el pasado y el presente se entrelazan armoniosamente.
Desde las calles barrocas de Viena, llenas de historia y música, hasta los impresionantes paisajes de los Alpes, cada parada reveló algo especial. Las majestuosas cataratas Kriml, el sereno lago Holstetter See y el imponente Grossglockner son solo algunas de las maravillas naturales que hacen de Austria un destino imperdible para aventureros y amantes de la naturaleza. Pero no son solo las montañas lo que impresiona. Ciudades como Salzburgo, con su aura musical, y Graz, donde lo moderno y lo antiguo se encuentran, son verdaderos tesoros culturales. El Valle de Wachau, con sus viñedos de renombre mundial, ofrece una experiencia sensorial única que celebra lo mejor de la cultura vitivinícola austriaca. Cada destino reveló una nueva faceta de lo que Austria tiene para ofrecer, desde su rica historia hasta sus profundas tradiciones. Si este viaje despertó aún más tus ganas de explorar, suscríbete al canal para más aventuras. Dale me gusta, compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. Sigue con nosotros para la próxima jornada, porque el mundo está lleno de destinos increíbles.